Cordial saludo, mi nombre es Albert Antonio Calderón, soy aprendiz del programa tecnológico de gestión integral de transportes del SENA, Centro Regional Administrativo Bogotá, mediante ficha 3070-368 del 2024. El presente video es un material de sustentación correspondiente a la evidencia GA01-2402-01528, en donde por medio de la guía que está acá nos piden realizar un video de sustentación para explicar de manera sencilla, práctica, visual y numérica todo lo relacionado con las frecuencias estadísticas, material que se encuentra en la guía de formación y en el material de formación de matemática a nivel intermedio que está acá también en Sayuna. Todo este material, que es el suministrado por la profesora, está acá en el módulo de matemática nivel intermedio, en donde nos hablan acerca de la estadística descriptiva, los procesos básicos de la estadística, las tablas de frecuencia, que es el principal recurso que vamos a utilizar hoy para discriminar un caso de estudio que se encuentra acá en la guía, y ese caso de estudio es el censo poblacional y de vivienda de Colombia realizado por el DANE en el año 2018. La guía nos pide buscar la información en la página oficial del DANE, pero lamentablemente la página está caída, pero la profe Alexandra nos envía mediante el correo electrónico el material necesario para sacar la información, y en ese material podemos ver la cuenta de la población y de vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes de Colombia, así como las viviendas y los hogares constituidos en el país. Con esa información se pretende generar información estadística relevante, que es un referente para la toma de decisiones de orden político, económico y bienestar social, entre otros. Todo ese material que genera el DANE mediante el censo poblacional lo utiliza el gobierno para la toma de decisiones. De ese material o de esa información extraída por el DANE hay unos bloques principales, como lo son cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, ¿sí? Ese lo podemos ver aquí, que es donde se muestra de forma visual y gráfica cómo se dividió, segmentó la información de manera compilada y agrupada, ¿sí? Entonces, según el DANE, en el año 2018 en Colombia habíamos un total de 48.258.494 personas, y ese total de la población fue segmentado en el alfabetismo, en dónde estamos ubicados, cómo está distribuida la población por ubicación, las regiones, cómo viven, los grandes grupos de edades, el acceso a servicios públicos, entre otras variables como las jefaturas de la conformación de los hogares y el acceso de los hogares a los servicios públicos. En ese sentido, y con base a esa información, la guía de estudio nos pide también, ¿sí?, por medio de esos tres bloques, cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, que realicemos un análisis detallado de la información, ¿sí? Revisar si existen gráficos estadísticos, pues no los hay, los tenemos que crear, que soporten dicha información. En caso de no encontrarlos, elaborarlos por medio de histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, dependiendo de las variables, para llegar a compilar la información, mostrarla gráficamente, estadísticamente, numéricamente, y que sea de fácil interpretación. A partir de la información consultada, sacar esas variables demográficas, ¿sí?, el tamaño de los hogares, el envejecimiento, el índice de juventud, etcétera, y mediante una información breve montar un video, explicarlo y sacar un análisis. Entonces, como la página del DANE lamentablemente no nos permite entrar a consultarla, descargué el complemento de estudio, material de estudio que nos envió la profe, y pues la información es mucha, porque es bastante lo que el DANE extrajo a través del censo. Quise solamente centrarme en lo que la guía pide, en los tres grupos principales o los tres bloques principales, mediante un Excel, que me parece una herramienta bastante práctica, de fácil manejo y de interpretación. En ese Excel quise segregarlo por tres bloques: cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, y a la final entregar una evidencia. En ese sentido, mediante la información que el DANE extrajo
y lo que está ahí radicado. En total, nosotros en Colombia en 2018 éramos un total de 48.258.494 personas las que fueron censadas, ¿sí? Que ese es el total que colocamos acá. Esta es la tablita que nos va a permitir a nosotros sacar los datos numéricos o las frecuencias por cantidad numérica, las frecuencias porcentuales y la colocación de los datos extraídos del DANE directamente. En ese sentido, en esta columna coloqué los datos del DANE, que son datos reales. En este caso aplica el año 2018, que está en color rojo. Al lado hay una comparativa de color azul, que fue el DANE, el censo anterior que se hizo en el 2005. Pero en nuestro caso de estudio vamos a centrarnos en la información del año del 2018. Entonces, en total de personas censadas al 2018 fueron de 48.258.494 personas. Las variables de estudio que yo quise tomar fue la variable de género, hombre-mujer, la variable de edad de 0 a 14, de 15 a 64 y de más de 65 años de edad de la población censada. Según el DANE, de los 48 millones, el 51.2% son mujeres. Para saber cuántas cantidades numéricas de ese 51% son mujeres, es muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo hago? Me ubico acá, ¿sí? Voy a tomar el dato extraído del DANE, que para mujeres son 51, para hombres, perdón, es de 48,8, ¿sí? Lo voy a multiplicar por el total, es una regla de 3 simple. Lo voy a multiplicar por el total de la población censada, le doy F4 para colocarlo como valor absoluto y lo voy a dividir en el total, es decir, en 100, que es el 48 millones, para que me dé un total numérico equivalente al porcentaje, que en este caso el 48,8% del 100 de las personas censadas. En hombres, en este caso, son 23.550.145 hombres de la totalidad de las personas censadas al 2018. La fórmula aplica para todas, es decir, para la mujer también, que en términos porcentuales es el 51,2% y en términos de frecuencias numéricas es de 24.708.349. De ese mismo bloque también quise tomar las edades, ¿sí?, de la población censada, perdón, que para el 2018 oscilaban de 0 a 14 personas un 22,6%, que equivalen a 10.906.420 personas, que para ese entonces tenían de 0 a 14 años, de 15 a 64 años un 68%, es decir, es la población de mayor cantidad de personas censadas que está en esa edad de 15 a 64, para 32.912.293 personas, y personas censadas al 2018 de mayor de 65 años, es decir, adultos mayores. Para el 2018 habían 4.391.523 personas con un 9,10%, ¿sí? Ese es el grupo de edades generacionales al 2018. Aquí está en una tabla, ¿sí?, de frecuencias, y quise también, como la guía lo pide, por medio de un histograma, con base a un histograma, pues acá solamente tomé de los dos bloques solo uno, el género de la población censada, es decir, hombres y mujeres, y lo tabulé mediante un histograma que es muy sencillo de sacar. Simplemente selecciono, en este caso, hombre y mujer, le doy insertar el gráfico, ¿sí? Él me da el gráfico, lo tomo acá. Para cambiarlo como a un histograma, simplemente selecciono acá, voy acá a esta parte, le doy formato, y en esta parte del ancho del rango lo coloco en 0 para que me lo vuelva un histograma, ¿sí? Entonces, ya teniendo acá el histograma, le coloco otras tabulaciones como la cantidad numérica, como la tenemos acá. La voy a agrandar un poquito para que la puedan mirar, ¿sí? Y acá pueden ver que del género poblacional censado, en hombres para el 2018 habían 23.550.000 y de mujeres habían 24.708.000. Es decir, siempre es considerable que al 2018 habían más mujeres que hombres en el censo poblacional que hizo el DANE. El siguiente bloque corresponde a dónde estamos ubicados o dónde estaba ubicada la población censada en 2018. Hice una tabla similar a la anterior
para segregar la información que estaba en la gráfica del PDF del DANE, y quise considerar dos factores importantes, que es la distribución de la población de forma regional y el lugar de nacimiento de la población censada. En ese sentido, en Colombia en 2018, la información se saca mediante la misma fórmula, es decir, tomar el porcentaje generado por el DANE, multiplicarlo por el total de la población y dividirlo en 100, que es el total de la población censada, para que me dé una frecuencia porcentual y una frecuencia por cantidad numérica. En ese sentido, de los 48 millones de personas censados, en cabecera municipal vivía un 77,1%, es decir, 37.207.000 personas vivían en cabeceras municipales o urbanas. También el 7,1% de las personas censadas vivían en centros poblados. Ese 7,1 equivale a 3.426.000 personas, y con un 15,8% de la población censada vive en lugares rurales dispersos, en centros rurales dispersos. Es decir, 7.624.000 personas viven en ubicaciones consideradas como rurales dispersos. Esa es la misma información que se extrae acá del DANE. Yo quise colocar los recortes para que fuera un poco más visual, ¿sí? Y tener la información ahí tanto numérica como estadística y también visual. Ahora, respecto al lugar de nacimiento de la población censada, al 2018 el DANE reporta que el 96,6% de la población nació en Colombia. Es decir, 46.617.000 personas del total de la población censada nacieron en Colombia. El 2,2%, es decir, 1.061.000, nacieron en otros países, y el 1,2% no quiso dar la información al momento del censo, es decir, 579.000 personas no se obtuvo su lugar de nacimiento. La tabla muestra de forma numérica y estadística, y también quise incluir, porque la guía lo pide, un gráfico de barras para sacar la información de forma visual. La información sale igual como lo mencioné ahorita, simplemente en este caso quise mostrar la distribución de la población censada. Entonces tomo las cabeceras municipales, el centro poblado, el rural disperso, y le agrego un gráfico y acá me lo trae, ¿sí? Simplemente le doy formato y le coloco color. Bueno, le doy formato para que quede un poquito más visual y mostrarlo de forma más gráfica. Espérenme, lo amplío un poquito. Y aquí en la tabla se muestra de forma numérica y porcentual, y aquí lo muestra a través de barras. Es decir, en las barras muestran que la principal barra, que es la barra de cabecera municipal, es la que ocupa con un total del 77,1% el lugar donde las personas viven en Colombia o vivían en Colombia en el año 2018. 37.207.000 personas vivían en cabeceras municipales, como lo muestra acá la barra, es la barra principal. La segunda barra, con 7.624.000 personas, con un 15,8%, vivían en centros rurales dispersos. Y 3.426.000, con un 7,1%, vivían o estaban ubicadas en 2018 en centros poblados. Esa es una barra de gráficos de la distribución de la población. El tercer bloque, que me pareció a mí súper importante, es cómo vivían o cómo vivíamos los hogares colombianos censados al 2018. También hice una tabla de frecuencias por cantidad y una frecuencia porcentual con base a la totalidad de la población, para identificar esos porcentajes y las cantidades. Para eso quise traer de los hogares colombianos censados en el 2018 los hogares que tenían acceso a servicios públicos, los hogares que estaban conformados según el total de las personas del hogar, y cómo estaban conformados los hogares según su jefatura. O sea, el jefe del hogar era un hombre o una mujer. En ese sentido, los hogares al 2018, según el DANE, tenían acceso a estos servicios públicos, que eran energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural, recolección de basuras e internet. La forma de sacar es igual: se toma el total del porcentaje emitido por el DANE para cada uno de los bloques, para el acceso a los servicios, los hogares y las jefaturas, y según el porcentaje, en este caso, un ejemplo, la luz eléctrica, que es uno de los principales servicios a los cuales en el 2018 los hogares colombianos tenían acceso. Al 2018 había un 96,3% de hogares con luz eléctrica,
que llevado a la cantidad equivale a 46.472.930 personas que tenían acceso dentro de su hogar a luz eléctrica. Lo mismo para acueducto con un 86%, alcantarillado con el 76%, gas natural con el 66,8%, recolección de basuras con el 81%, y al 2018 el menor era el acceso a internet, ya fuera móvil o fijo, con un 43,4%, aunque esto al 2024, que es el año actual, ha venido ponderando. Así también, la conformación de los hogares según el número de personas que lo conforman, que es este bloque que está aquí, que para el 2018, hogares conformados por una persona equivalía al 18,5 para 8.927.000 personas. Hogares conformados por dos personas equivalía al 21,7, de tres personas, que es el principal, con un 23,2% para 11.195.971 personas, conformando hogares de tres personas. Hogares conformados por cuatro con un 19,5, 9 millones de personas, y 5 personas o más, con un 16,8% para 8.107.000. Ahora, la jefatura compuesta en los hogares, es decir, quién lleva la jefatura del hogar al 2018, según el DANE, los hombres tenían la jefatura de los hogares con un 59,3 para 28.617.000 personas dentro de esos hogares, y la mujer, que viene también ponderando, pues con tristeza también, para un 40,7%, es decir, 19.641.207 mujeres al año 2018 eran mujeres cabezas de hogar, ¿sí? También quise esa tabla de frecuencias por cantidad y porcentual, volverla un gráfico de barras con base al acceso de los servicios públicos de los hogares censados. Es decir, tomé este bloquecito, ¿sí? Le di insertar gráfico y lo quise volverle un gráfico circular para que me mostrara la torta segmentada por servicios públicos, en donde podemos ver que la luz eléctrica tiene el mayor porcentaje de participación, es decir, la mayor cantidad de personas censadas al 2018 tienen acceso a luz eléctrica. Entonces lo podemos ver de forma gráfica o de forma visual, y de forma numérica y de forma estadística. Ahora, la guía nos pedía a nosotros hacer un análisis, ¿sí? Un análisis en donde pudiéramos nosotros mostrar de forma gráfica lo que encontramos. Entonces, en este recuadrito, en esta hoja, quise ver las evidencias ya un poco más sintetizadas. Es decir, la guía nos pedía realizar un análisis detallado de la información, revisar si existían gráficos estadísticos y si no hacerlos, para soportar la información, elaborándolos, ¿sí? Por ejemplo, utilizando histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, para ver las variables analizadas y mostrarlas. Entonces, acá yo hice una tablita, la voy a aumentar acá un poquito para que la vean mejor, una tablita compilada con la información, ¿sí? En donde puse las variables de índices, ¿sí? Para mostrar las frecuencias, es decir, en el caso de los géneros del total de la población censada por el DANE, de esos 48 millones, ¿cuánto porcentaje equivale a hombres? Es decir, un 49% de la población censada son hombres y un 51% son mujeres, es decir, hay más mujeres que hombres en Colombia. También ver de forma discriminada el porcentaje de participación de las edades de la población censada, es decir, de 0 a 14 años hay un 23%, de 15 a 64 un 68%, y adultos mayores de 65 años un 9%. Así también para la distribución de la población o la ubicación de la población censada en cabeceras municipales, centros poblados. Esa es una tabla de variables compilada de toda la información que anteriormente vimos. Adicional, la guía también nos pedía que a partir de esa tabla y de esa conformación de las frecuencias consultadas, determinar las variables, ¿sí? Que fueron objeto de medición en el censo, y precisar para ello los datos para determinar el desarrollo, ¿sí? O sea, es decir, volverlos también gráficos que, con base a las tablas estadísticas y numéricas y a las ayudas visuales, es que por medio de la información suministrada por el DANE, la nación y el gobierno, sus distintos entes territoriales, toman las decisiones. Entonces aquí también están plasmadas por medio de histogramas, ¿sí? En este caso el género de la población, en el gráfico de barras la distribución de la población censada, en el gráfico de barra circular está el acceso a los servicios públicos.
Entonces, de esa forma podemos ver nosotros las variables, las frecuencias, y adicional a verlas de forma numéricas, de forma estadística, también mostrarlas de forma visual por medio de las ayudas como lo son los histogramas, los diagramas de barra y los diagramas circulares. Muchísimas gracias.